Muy bien. Entonces, ah, una primera cosa que quiero enfatizar, que esto es tanto para este curso como para toda la carrera de medicina, es que el síndrome es un conjunto de síntomas y signos que obedecen a una fisiopatología común. Es decir, son un grupo de síntomas que tienen un origen común y que permiten orientar el diagnóstico a un número limitado de condiciones clínicas. Y esto es muy importante porque los síndromes como conjuntos, ¿no? Digamos que nos pueden orientar hacia una entidad nosológica relativamente concreta, no siempre van a estar. Hay muchos pacientes que no tienen un síndrome. Hay gente que, por ejemplo, y ustedes habrán escuchado, no todo el mundo tiene los síndromes clásicos. De repente una persona tiene fiebre y un poco de crepitantes. Ese paciente no tiene ningún síndrome, ¿no? Probablemente sea más cercano a un síndrome de consolidación, pero no van a tener una evidencia clara y eso, digamos, eh, es bastante común en la práctica, ¿no? Entonces no nos inventemos síndromes. Por a veces en la historia habrá puesto síndrome respiratorio, eso no existe, ¿no? Así que es importante ver que los síndromes son muy útiles cuando los encontramos, pero no siempre van a estar presentes. Muy bien, y lo que hemos ido revisando probablemente a lo largo de estas sesiones, básicamente involucra a los síndromes parenquimales, es decir, aquellos síndromes que afectan al parénquima pulmonar, a los síndromes asociados al compromiso de la vía aérea, particularmente el síndrome obstructivo bronquial, asociado ciertamente al síndrome de hiperreactividad bronquial, los síndromes pleurales, el síndrome mediastínico y la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, digamos, estos son los grandes grupos que nosotros tenemos que terminar sabiendo al final de esta rotación, ¿no? Y cuando hablamos de síndromes que comprometen al parénquima pulmonar, también han tenido clases sucesivas donde han podido ver los elementos de lo que es el síndrome de consolidación, de atelectasia, de fibrosis pulmonar, de tumoración pulmonar, de síndrome cavitario y enfermedad pulmonar intersticial difusa. Cabe resaltar que hoy en día ya casi no vemos síndrome de tumoración pulmonar, porque para que haya un síndrome de tumoración pulmonar tiene que ser un tumor pulmonar muy extenso y con comunicación periférica, y lo mismo sucede con el síndrome cavitario. Para que una caverna pueda ser discernible al examen físico, también tiene que ser una caverna de por lo menos 5 centímetros y que esté, digamos, localizada de manera periférica, de tal modo que nos pueda permitir ver los signos. De modo tal que lo que estamos viendo hoy en día, vamos a ver sobre todo en las salas de hospitalización, consolidación, atelectasia y enfermedad pulmonar intersticial difusa, que tal vez sean aquellos en los que vamos a dar un poquito más de énfasis, ¿no? Es importante recordar en cuanto a lo que es síndrome de consolidación, que básicamente todos los hallazgos dependen de entender la fisiopatología, que esencialmente consiste en que el aire del alveolo es reemplazado por líquido por células o ambos, ¿no? Y estos, a través de los poros de Kohn, de los canales de Lambert, se va extendiendo hasta que es limitado por la cisura, y esa es la típica consolidación lobar que se ve en neumonía, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, ¿no? Esto es, por ejemplo, un alveolo que normalmente debería ser básicamente una estructura llena de aire. Acá lo ven, lleno de líquido inflamatorio. Y como les comentaba, hay comunicaciones entre alveolos y entre sacos alveolos, los poros de Kohn y los canales de Lambert respectivamente, que lo que hacen es ir, digamos, cuando se genera el exudado, por ejemplo en una neumonía, va comunicándose y finalmente son limitados por la cisura, ¿no? Y al momento de que nosotros evaluemos al paciente, cuando examinemos, el aire del pulmón va a ser reemplazado por líquido, ¿no? El aire alveolar va a ser reemplazado por líquido, que es un mejor transmisor de sonido, y por eso vamos a tener un aumento del frémito vocal al momento que hagamos la palpación, ¿no? Si hacemos la percusión, lo que vamos a encontrar también es un sonido
mate, o sea, la sonoridad pulmonar es reemplazada por un sonido, eh, digamos, de tonalidad baja, grave, apagado, que es la matidez, ¿no? Y en la ocultación vamos a encontrar una expresión de aumento de la transmisión del sonido, es decir, esto se va a manifestar como broncofonía, que es el aumento pues de la digamos de la intensidad de la voz, pero sin distinguirla claramente cuando esto cuando aumenta y además se distinguen nítidamente los sonidos, se denomina pectoriloquia, no como ahí dice, hay un error de tipeo, y va a aparecer el soplo tubario, que no es sino la transmisión del ruido traqueobronquial a la zona donde debería escucharse el murmullo vesicular, ¿no? Y la presencia, pues, a la auscultación de crepitantes, ¿no? Que son sonidos fijos, típicamente hacia el final de la inspiración, ¿no? De modo tal que, en resumen, lo que vamos a encontrar es los elementos nucleares, ¿no? De lo que es la consolidación, es el aumento del frémito vocal, la matidez y la presencia de crepitantes, broncofonía, pectoriloquia áfona y presencia de soplo tubario. Esto ya lo han realizado en extenso en una clase y también hemos visto pues que no toda consolidación es una neumonía. Existen neumonías por gérmenes típicos, por gérmenes atípicos, hay neumonía por tuberculosis o neumonía metatuberculosa, que es una neumonía bacteriana instalada sobre un paciente con tuberculosis, pero también existen neumonías parasitarias o micóticas. El síndrome de Leffler ocasionalmente puede presentarse así, las neumonitis, ¿no? Ya sea por conectivopatías o la neumonitis química, por ejemplo, en el caso del síndrome de Mendelssohn, que son pacientes que aspiran su propio ácido clorhídrico y hacen una injuria pulmonar indistinguible muchas veces de la neumonía. Neoplasias y recuerden también los infartos pulmonares son causas importantes, ¿no? Sobre todo pacientes que vienen con tromboembolismo pulmonar y vean el paciente que hace disnea súbita y encuentran cuadro compatible con consolidación, infarto pulmonar secundario a un tromboembolismo pulmonar es una consideración importante. Muy bien. Y ya desde el punto de vista radiológico pueden ver normalmente, ¿no?, estas radiopacidades algodonosas en cuyo interior vemos estas ramificaciones que se llaman broncograma. Cuando ustedes ven una radiopacidad algodonosa con un patrón de broncograma, eso es sí o sí es condensación, ¿no? Vean ustedes acá, se ve mucho más claro, y esto evidentemente se trata de una consolidación. Muy bien. Hay algunas también características, particularmente en neumonía, que nos deben hacer llamar la atención. La neumonía neumocócica, por ejemplo, va con escalofrío, un dolor pleurítico, ¿no?, y aparición de herpes labial. La neumonía por Klebsiella tiene un esputo en donde la mucosidad se junta con un poco de destrucción y sangrado y aparece esta jalea de Grosella clásica, ¿no? En la neumonía por anaerobios vamos a encontrar un esputo pútrido y en la neumonía estafilocócica podemos encontrar hallazgos de tipo bilateral. Muy bien, dentro de otras afecciones otro síndrome parenquimal pulmonar importante es la atelectasia. Y básicamente es, a diferencia de la consolidación en que el aire alveolar es reemplazado, en este caso en la atelectasia se pierde sin reemplazo, ¿no? Entonces, la atelectasia clásica es la atelectasia resortiva, la atelectasia obstructiva, ¿no? En esta atelectasia obstructiva vamos a encontrar pues digamos, esta obstrucción bronquial que lo que va a hacer es que finalmente colapsen las estructuras alveolares y al final vamos a encontrar un pulmón colapsado con incapacidad de transmitir el sonido. Entonces vamos a encontrar disminución de la vibración vocal, vamos a encontrar matidez a la percusión y abolición del murmullo vesicular, ¿no?, que es justamente, digamos, los datos clínicos que nosotros vamos a encontrar. Un aspecto importante, recuerden que en la atelectasia la tráquea va a ser desviada hacia el lado afectado, o sea, va hacia el lado de la atelectasia porque lo que genera es una retracción, a diferencia del derrame pleural en que más bien lo empuja, ¿no? Eso es importante cuando veamos grandes radiopacidades. A la palpación va a haber disminución de la amplexación y abolición de la vibración vocal, a la percusión matidez y a la ocultación el murmullo vesicular abolido con disminución ciertamente de lo que son las vibraciones vocales. Desde el punto de vista radiológico va a haber retracción traqueal, pérdida de volumen pulmonar, ausencia de broncograma aéreo y desplazamiento de la cesura. Recuerden que
la atelectasia, nuevamente, acá por ejemplo ven cómo la tráquea se encuentra desplazada hacia la zona de la atelectasia. Acá también ven, por ejemplo en este lado, todas las, ya no ven acá la parte que donde debería estar la silueta cardíaca, o sea, todo está traccionado hacia acá, ¿no? La tráquea y la silueta cardíaca están traccionadas hacia el lado de la atelectasia, ¿no? Todo esto ocurre en las atelectasias por resorción, porque recuerden que desde el punto de vista fisiopatológico, que ustedes ya lo han revisado seguramente en la clase de atelectasia, también existen atelectasias pasivas, existen atelectasias por cicatrización y existen atelectasias por denitrogenación y por pérdida de surfactante, ¿no? Así que no todas las atelectasias son obstructivas, pero el síndrome clásico de la atelectasia es por aquella atelectasia de tipo obstructivo. Muy bien, otro síndrome parenquimal, ¿no? Entonces, vean ustedes, no es que yo pongo síndrome parenquimal, sino cuál de los síndromes parenquimales tiene. Puede ser un síndrome parenquimal que involucra síndrome de consolidación, o síndrome atelectásico, o síndrome de enfermedad pulmonar intersticial difusa, en donde lo que voy a encontrar es básicamente disminución y restricción del volumen pulmonar. Básicamente el paciente no va a poder amplexar, va a haber una disminución en el área de percusión pulmonar y lo más característico es la presencia de crepitantes con una tonalidad seca, que ya hemos comentado en la clase, que se llaman crepitantes de tipo belga. Muy bien, ahora ya pasando a siguiente grupo, y hemos visto síndromes que afectan al parénquima pulmonar. Luego vienen los síndromes bronquiales. Y los síndromes bronquiales, digamos, pueden deberse a una obstrucción, o sea, el síndrome de obstructivo bronquial puede ser de tipo mecánico o por hiperreactividad bronquial, ¿no? La obstrucción bronquial de tipo mecánico básicamente es la obstrucción endobronquial por cuerpos extraños o tumoraciones. Mientras que lo que va a dar ahí, por ejemplo, son sibilancias localizadas. Mientras que la hiperreactividad bronquial involucra, pues, es bilateral y puede ser de presentación aguda, como en la bronquitis aguda, o de presentación crónica, como en el asma y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, desde el punto de vista clínico, cuando ustedes vean un síndrome obstructivo bronquial, es poco frecuente que sea mecánico, largamente la causa más frecuente es la hiperreactividad bronquial. Y cuando vean hiperreactividad bronquial, que básicamente es definido como un estrechamiento bronquial excesivo debido a una respuesta broncoconstrictora a ciertos agentes inhalados o no inhalados, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que esto se manifiesta como tos, sensación de silbido de pecho y ocasionalmente disnea, expectoración, ¿no? Y a la ocultación, al examen clínico, lo que vamos a encontrar son expiración prolongada y sibilancias, ¿no? ¿Por qué estas sibilancias ocurren en la expiración? Recuerden ustedes que en la inspiración se dilatan las vías aéreas intratorácicas, se expanden, mientras se contraen las vías aéreas extratorácicas. Mientras que en la expiración sucede el fenómeno contrario, se cierra la vía intratorácica y más bien se abre la extratorácica. Por esa razón es que los fenómenos de la vía aérea superior son más patentes en la inspiración. Por eso es que en la obstrucción de vía aérea superior lo que ustedes encuentran es como una especie de silbido grueso, pero en la inspiración. Eso se llama estridor o cornaje, de acuerdo a la característica. Mientras que los fenómenos de la vía aérea inferior ocurren en expiración y la sibilancia ocurre justamente en esa fase expiratoria. Puede estar en inspiración y en expiración, pero típicamente es mucho más prominente en la expiración. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las causas comunes? Bueno, básicamente, si la presentación es de pocos días o semanas, eso es una bronquitis aguda. Y generalmente cuando es una enfermedad de tipo crónica, y particularmente si es crónica reagudizada, suele ser asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden a su vez que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser asociada a tabaquismo, asociada a inhalación de combustible de biomasa o debido a pulmón secular tuberculoso, ¿no? Y solamente para un poco, esto ya estoy seguro que lo han tocado en las clases, pero recordarles que este año 2024 tenemos dos actualizaciones importantes. El GINA 2024, que el GINA es el Consenso Mundial para Diagnóstico y Tratamiento de Asma, y el GOLD es el Consenso Mundial sobre Tratamiento, Manejo, Diagnóstico de POC, ¿no? Entonces vean ustedes que
la definición de asma, como se define actualmente, es una enfermedad caracterizada por inflamación de la vía aérea. Y esto es muy, muy importante. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, caracterizada por la historia de síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, sensación de opresión torácica y tos, que varían en el tiempo y en la intensidad, asociados a limitación variable del flujo expiratorio. Y vean, han cambiado los criterios diagnósticos con respecto al año pasado. Entonces, este año no vamos a... esto no lo tienen que memorizar, es solamente como referencia, lo van a tener que saber cuando entren a Medicina 1. En semiología nos interesa que, digamos, tengan el concepto que una persona que tiene síntomas respiratorios, incluyendo sibilancias, disnea, opresión torácica, tos, que son variables en el tiempo, y en quien hacemos exámenes auxiliares para evidenciar una limitación variable del flujo aéreo. Eso es el concepto que yo quiero que tengan ustedes. Y eso es hasta donde llegamos nosotros. Y esto es solamente para que lo tengan presente, para que sepan que han cambiado los criterios, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos dos criterios de asma. Uno es la historia de síntomas respiratorios que ocurren de manera variable, de manera cambiante a lo largo del tiempo, ¿no? Que pueden ser, como les digo, sibilancias, disnea, opresión torácica o tos, ¿no? Y esto tiene que ser confirmado con una evidencia de limitación del flujo aéreo. Y antes se hacía solamente basado en espirometría, pero hoy en día, sobre todo para escenarios de recursos limitados, también puede utilizarse el flujo expiratorio pico. Los flujómetros son unos aparatitos que cuestan 35 soles y ven cuál es el flujo expiratorio que ustedes logran hacer como pico. Y es interesante porque hay que ver cómo, o sea, el flujo expiratorio pico no es un elemento tan fidedigno como la espirometría, pero es una buena ayuda diagnóstica en general. Y básicamente lo que vamos a encontrar es que estos pacientes tienen limitación, ¿no?, en la capacidad vital forzada, pero sobre todo una disminución en la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Y una cosa muy importante es que esta medición es variable y que mejora significativamente con el uso de broncodilatador. Es decir, es una broncoconstricción reversible. Vean, en esto se diferencia el asma del EPOC. El asma es reversible, el EPOC no es reversible. Y justamente yendo a EPOC, la definición del 2024 es una enfermedad también heterogénea, caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, disnea, tos, expectoración, debido a un problema de anomalía de la vía respiratoria o de los alveolos. Si digamos el componente predominante es de la vía respiratoria, hablamos de bronquitis. Si predominantemente afecta a las estructuras alveolares, enfisema. Y muchas veces es una combinación de ambos. Y lo que genera es una obstrucción persistente del flujo aéreo. Y ese es el dato clave en EPOC. Ustedes le ponen un broncodilatador y no mejora. El asma, por definición, mejora cuando ustedes le dan un broncodilatador. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no mejora. Entonces, en EPOC, ¿no?, se hace, digamos, hoy en día se clasifica en base a 3 parámetros. Primero, el diagnóstico acá sí en EPOC tiene que confirmarse con espirometría. Ahí lamentablemente no nos ayuda la flujometría, ¿no? Tiene que ser con espirometría. Y el diagnóstico partimos de la parte clínica. Son pacientes que vienen con síntomas respiratorios crónicos, tos, disnea, expectoración. Le hacemos una espirometría y si yo tengo una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, recuerden que normalmente yo boto todo el aire en el primer segundo o boto más del 80%. Entonces, cuando boto menos del 70% y no mejora eso con el broncodilatador, ese es mi diagnóstico agudo. Entonces, luego de eso, ya esto no es objetivo del curso, pero es importante que sepan que después tenemos que clasificarlo en función de la severidad de
de la restricción del flujo aéreo. Y finalmente tenemos que además, o sea, subclasificarlo de acuerdo a la historia de exacerbaciones, o sea, cuántas exacerbaciones ha tenido el paciente, y en función de los síntomas basados en ya sea la escala MMRC o la escala CAT, ¿no? Esto lo van a trabajar mucho más intensamente cuando vean la parte de neumología, pero importante recordar que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay síntomas respiratorios crónicos, tos, guiña, expectoración, que se tienen que confirmar con espirometría. Y el diagnóstico espirométrico es una relación BF1 capacidad vital forzada por debajo de 0.7, debajo del 70%, que no mejora con el broncodilatador, que es fijo. Y ya para que quede para lo siguiente, esto no les voy a preguntar, no se preocupen, es un poco para que sepan que una vez diagnosticado, que es hasta donde llegamos nosotros, tenemos que clasificarlo, darle nombre y apellido en función del grado de obstrucción del flujo y de la presencia de síntomas e historia de exacerbación. Muy bien. Ahora ya pasamos un poquito a ver los síndromes pleurales, que básicamente los dos grandes síndromes, el derrame pleural y el neumotórax, ¿no? El derrame pleural resulta de la ocupación del espacio pleural por líquido básicamente este líquido va a amortiguar el sonido de modo tal que básicamente vamos a encontrar disminución del frémito, de la vibración. Si hay una interfase líquido-aire, se genera esta egofonía, que es este cambio, esta distorsión del sonido de la I que pasa a sonar como una letra E, pero es difícil encontrar si el derrame no es de por lo menos 300 centímetros, ¿no? Vamos a encontrar entonces disminución de la vibración vocal, ¿no? Matidez y abolición del murmullo vesicular acompañado de egofonía. Y desde el punto de vista radiológico, vean ustedes esta curva, ¿no?, de concavidad superior, es lo que se llama la famosa curva de Damasó. Cuando vean ustedes, esto es diagnóstico de derrame pleural, ¿no? Ustedes están completamente seguros que esto es un derrame pleural. Sin embargo, a veces ya son masivos. Y vean ustedes, por ejemplo, acá ya no hay curva de Damasó. ¿Por qué no hay curva de Damasó? Porque todo el epitelio está con líquido. Y vean ustedes acá cómo, por ejemplo, la tráquea está desplazada. ¿Cómo diferencio esto de una telectasia? ¿Por qué esto no es una telectasia? Porque si fuera telectasia, la tráquea estaría desviada hacia acá. Acá más bien la tráquea está empujada hacia el lado contralateral. Entonces yo estoy seguro que esto es un derrame pleural más 100%, que esto es un derrame pleural masivo. Y en el neumotórax lo que ocurre es, si esto de acá es la caja torácica y estos cilindros son los pulmones, esencialmente es que se desinfla, entre comillas, el pulmón y queda la caja torácica vacía, como una gran caja de resonancia. Y justamente lo que vamos a encontrar ahí es, o sea, cuando hay neumotórax a tensión, podemos encontrar desplazamiento de la tráquea porque hay un mecanismo de válvula y se infla el pulmón y empuja la tráquea. Cuando ustedes vean un neumotórax que empuja la tráquea, que desplaza las estructuras mediastinales, eso requiere que inmediatamente en los siguientes 15 minutos resuelvan ese problema, porque si no su paciente se les va a morir de shock obstructivo. Va a haber aumento de la sonoridad al momento de la percusión, porque básicamente ya no hay pulmón, sino hay todo un hueco nada más. Entonces, va a sonar de manera timpánica el tórax, ¿no? Y va a haber abolición, por supuesto, del movimiento vesicular, porque no va a pasar el sonido para nada. Vean ustedes, esto es lo que se denomina en radiología el famoso muñón de colapso. Entonces, este es un neumotórax, donde todo esto es aire. El pulmón, lo que era el pulmón, se ha visto reducido a esta parte de acá. Y vean ustedes cómo la tráquea está desplazada. Entonces, ustedes ven esto. Si ustedes ven esto, neumotórax, ¿no?, muñón de colapso, ven en comparación con el parénquima pulmonar, lo ven todo negro, ¿no? Y sobre todo, ven tráquea desplazada, griten. Si están en la emergencia, griten por ayuda, porque este paciente se les va a morir en los siguientes 15-20 minutos. Tienen que ponerle en ese momento, hacer un drenaje torácico de manera inmediata. Lo pasan a trauma shock y que le pongan su tubo.
Y así llegamos pues al final, y esto es un pequeño cuadrito comparativo que bueno, se los voy a dejar para que lo puedan revisar, también está en el librito que tenemos ahí, mencionando los detalles principales, ¿no? Tal vez una cosa que nunca se deben olvidar, o sea, qué cosa tienen que saber sí o sí, y no pueden salir del curso de semiología sin conocer que en la consolidación yo tengo aumento de lo que es la transmisión del sonido. Vibración vocal aumentada, broncofonía, pectoriloquia áfona, matidez y la presencia de soplo tubario y crepitantes. En el derrame pleural vamos a encontrar disminución de la vibración vocal, matidez y posiblemente egofonía, si es que el derrame, digamos, tiene una... y en caso de derrames inflamatorios podrían encontrar frote pleural. En el neumotórax, lo que voy a encontrar es un tórax hiperresonante. Podría encontrar un soplo anfórico y el murmullo vesicular abolido. En la telectasia voy a encontrar retracción traqueal hacia el lado de... Recuerden eso siempre, la telectasia jala la tráquea, el derrame pleural y el neumotórax empujan la tráquea, ¿no? Y con matidez y ausencia de murmullo vesicular, ¿no? En el asma, en general, en la hiperreactividad bronquial voy a encontrar un tórax con un poco más de resonancia, podré encontrar también sibilancias, roncantes y ocasionalmente subcrepitantes. Y en el síndrome enfisematoso, ¿no? Lo que voy a encontrar es un tórax en tonel hiperresonante con disminución del murmullo y algunas crepitantes ocasionales, pero sobre todo roncos y sibilancias. Muy bien, esto es un poco lo que, digamos, muy a abuelo de pájaro, una especie de resumen de todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos días. No he tocado acá el tema de insuficiencia respiratoria, pero digamos, haciendo una mención a eso, qué cosa tenemos que, o sea, qué cosa no se nos debe olvidar nunca. Uno, que el diagnóstico es gasométrico. Y eso se evidencia por una presión parcial de oxígeno por debajo de 60 o 50 según algunos autores. Y tenemos que identificar rápidamente si es oxigenatoria, ventilatoria, y adicionalmente hay la perioperatoria y la asociada a sepsis, pero lo más importante es reconocer las oxigenatorias y la ventilatoria. Reconociendo que en la ventilatoria hay acidosis respiratoria, PCO2 alto, pH disminuido, ¿no? Y también enfatizando que muchas veces hay una insuficiencia respiratoria mixta. Y en esta mixta, el criterio más importante para ver, para diferenciar la ventilatoria pura de la mixta es el gradiente alveolar arterial. Porque en la insuficiencia ventilatoria pura, el gradiente está normal, porque no hay un problema alveolo capilar. En la insuficiencia respiratoria mixta va a haber disminución de PO2, aumento del PCO2, acidosis respiratoria y aumento importante del gradiente alveolar. Muy bien, entonces acá terminamos lo que teníamos que conversar y tenemos un pequeño espacio para preguntas si es que las hubiera. Preguntas, dudas de cualquier clase, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? No, todo claro. Gracias. Muy bien, entonces veo que están estresados con su otro examen, así que bueno, si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Les voy a subir de todas maneras la, el PDF de esto. Y bueno, mañana tenemos la clase con la doctora Lavado, el sábado el conversatorio, cual es importante, por favor, no. La vez pasada hemos tenido, o sea, si van al conversatorio tienen que asistir temprano y tienen que quedarse hasta el final, ¿no? Así que y recuerden que el conversatorio es indispensable para aprobar la nota práctica. Si no van al conversatorio, no pueden aprobar la práctica. Muy bien, eso es. Otro pequeño anuncio que tengo que decirles que, bueno, lamentablemente por el paro de transportistas no se pudo reprogramar el tema de
la simulación para algunos de ustedes, eso no va a afectar su nota porque, digamos, los que hayan hecho simulación tienen, es el 25% de la nota práctica y los que no, lamentablemente no han podido hacer, bueno, se quedan con su nota práctica convencional. Así que bueno, eso sería todo. Buena suerte con su examen de patología y también buena suerte, aunque no necesitan realmente suerte, sino solamente estudiar para su examen del día lunes. Ya nos vemos entonces el sábado con todos. Chao chicos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.